En el juicio, mi hermana menor contrató a su propio abogado para demostrar que estaba arruinada. Mis padres dijeron que me habían dado todas las oportunidades. Mamá rompió a llorar. Papá asintió en señal de acuerdo. Mi abogada permaneció perfectamente tranquila hasta que el juez Kim hizo una pausa y dijo: he revisado los registros de activos y de impuestos. Alguien en esta sala me está mintiendo a la cara. Te dimos todas las oportunidades y las desperdiciaste todas. Mi madre, Joan Larsen, sollozaba dramáticamente, secándose los ojos perfectamente secos con un pañuelo de diseño mientras toda la sala del Tribunal Federal de Quiebras de Salt Lake City observaba en silencio. Mi padre, Donald Larsen, estaba sentado a su lado con la mandíbula apretada en una calculada decepción, asintiendo gravemente mientras su abogado presentaba los documentos, afirmando que le debía a mi hermana menor $2 millones. Soy Whitney Irwin, fundadora y directora ejecutiva de Summit Guard Technologies. Hoy, estaba sentada en la mesa de la acusada con un traje gris sencillo pero caro junto a mi abogada, Emily Castro, que permaneció completamente serena incluso mientras la otra parte montaba su espectáculo. El abogado contratado por mi hermana se puso de pie, con la voz llena de confianza, alegando que mi empresa estaba al borde del colapso, incapaz de devolver la gran inversión que ella había hecho años antes en nombre de la familia bajo un acuerdo interno autorizado por nuestros padres, y que el tribunal necesitaba intervenir para protegerla como acreedora. Todos en la sala se inclinaron hacia adelante. Mi hermana se sentó erguida, con una leve sonrisa victoriosa dibujándose en su joven rostro. Entonces, el juez Kim dejó de leer la petición de repente. Se quitó las gafas, examinó más de cerca los registros de activos y de impuestos recién presentados y levantó la vista. Su voz resonó claramente en la silenciosa sala del tribunal. He revisado los registros de activos y de impuestos. Alguien en esta sala me está mintiendo a la cara. La sonrisa confiada de mi hermana se desvaneció al instante. Las lágrimas de mamá cesaron como por arte de magia. Papá se quedó helado. Yo me quedé sentada en silencio, esperando el momento para el que me había preparado durante los últimos 10 años. ¿Alguna vez un familiar cercano ha menospreciado o incluso intentado socavar el éxito por el que tanto has trabajado? Deja tu historia en los comentarios de abajo. Las leo todas y me encantaría saber cómo lo manejaste. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que sucede a continuación, porque esta historia no ha hecho más que empezar. Me quedé en silencio en la sala del tribunal, esperando el momento para el que me había preparado durante los últimos 10 largos años. Las raíces de este enfrentamiento se remontan a nuestra casa familiar en Salt Lake City, Utah, donde los Larsen se habían hecho un nombre en el sector inmobiliario y el desarrollo de recursos de montaña. Mi padre, Donald Larsen, era dueño de una de las mayores empresas de la región, que se dedicaba a la adquisición de terrenos, derechos de minería y proyectos de complejos turísticos de alta gama en toda la cordillera Wasatch. Había empezado con poco después de la universidad, pero se expandió agresivamente, convirtiendo las conexiones familiares en acuerdos multimillonarios que dieron forma tanto a pueblos de esquí como a paisajes protegidos. Mi madre, Joan Larsen, se centraba en la posición social, presidiendo juntas de caridad, organizando galas en el club de campo y asegurándose de que nuestro nombre apareciera en las páginas de sociedad locales. Desde el principio, mi hermana menor, Grace, fue la favorita. Como la pequeña de la familia, nacida 8 años después que yo, recibió una atención que yo nunca tuve. Papá solía llevarla a reuniones con socios, incluso cuando todavía estaba en el instituto. Recuerdo un verano en que tenía 16 años. La llevó a un almuerzo de negociación en un restaurante de carnes del centro, presentándola como el futuro de Larsen Enterprises, mientras los ejecutivos reían con aprobación. Esta tiene el instinto, decía, dándole una palmada en la mano. Lo llevará todo más lejos de lo que yo podría. Le compró todo lo que necesitaba para prepararse, tutores privados para clases de negocios, un nuevo todoterreno de lujo para su 18º cumpleaños, prácticas en la empresa, donde lo seguía directamente. Los socios la conocían por su nombre, y papá se aseguró de que participara en las sesiones de estrategia, aprendiendo a leer las tendencias del mercado de propiedades de montaña. No era sutil. Veía en Grace la mezcla perfecta de encanto y ambición para llevar adelante el negocio familiar tradicional sin causar problemas. Yo había tomado un camino diferente. Después de la licenciatura, me matriculé en la Facultad de Derecho de la Universidad de Utah, pensando que encajaría con el mundo de contratos y acuerdos de tierras de papá. Pero durante mi segundo año,
Me obsesioné con la tecnología sostenible, específicamente con un software que pudiera monitorizar y proteger los recursos de montaña en tiempo real, previniendo el uso excesivo mientras se apoyaba el desarrollo. Pasaba las noches investigando modelos de inteligencia artificial para rastrear el deshielo de la nieve, la erosión del suelo y los corredores de vida silvestre. El potencial parecía enorme, herramientas que podrían ayudar a agencias federales como la Oficina de Administración de Tierras a tomar mejores decisiones. Cuando cumplí 25 años, elaboré un plan de negocio completo para Summit Guard Technologies y se lo presenté a papá en su oficina de la esquina con vistas a la ciudad. La habitación olía a cuero y madera pulida, con trofeos de acuerdos cerrados alineados en las estanterías. Le expuse las proyecciones, el vacío en el mercado para la monitorización precisa de recursos en terrenos escarpados y cómo podría asociarse con contratos gubernamentales. Elogió las páginas, riéndose a medias. Esto es un bonito pasatiempo, Whitney, pero es una quimera. Una tecnología como esta no es estable. Céntrate en lo que conocemos. Tierras reales, activos reales. Se reclinó, haciendo un gesto hacia la oficina. Ven a trabajar aquí como es debido. Apoya a Grace. Ella es la que heredará el negocio principal. Tú puedes encargarte de lo legal para nosotros. Mantén las cosas en familia. Insistí, explicando la demanda derivada de las regulaciones ambientales y la gestión de tierras federales. Hay dinero de verdad en las soluciones sostenibles, papá. Esto no es solo un experimento. Él negó con la cabeza, su sonrisa desvaneciéndose en esa mirada severa y familiar. Estás tirando por la borda un futuro sólido por tonterías informáticas. Grace entiende el legado. Ayúdala a construirlo en lugar de perseguir fantasías que te dejarán en la ruina. La discusión se intensificó. Mi madre se unió, poniéndose de su lado como siempre, preocupada en voz alta por las apariencias. ¿Qué pensará la gente si nuestra hija lo deja todo por una startup? Grace, que estaba en casa de la universidad ese fin de semana, escuchaba en silencio, pero con un brillo de satisfacción, sabiendo que su posición estaba asegurada. Me mantuve firme. No voy a volver para jugar un papel secundario. Haré esto por mi cuenta. Las últimas palabras de papá fueron frías. Bien. Pero cuando fracase, y lo hará, volverás arrastrándote. Y entonces aceptarás el papel que Grace te ofrezca. Salí de esa oficina, de esa casa, y nunca más volví a pedir su aprobación ni un céntimo. La puerta se cerró detrás de mí con una finalidad que resonó en los años venideros. Metí todo en mi Subaru de segunda mano y conduje hasta las laderas a las afueras de Salt Lake City, alquilando un pequeño apartamento de una habitación en un complejo tranquilo cerca de la entrada del cañón Little Cottonwood. El lugar era básico, con paredes finas, una cocina anticuada y una vista de las montañas que me recordaba por qué estaba haciendo esto. El alquiler se llevó la mitad de mis ahorros en el primer mes, pero la ubicación me daba acceso constante al terreno que quería proteger y monitorizar. Esos primeros días se convirtieron en interminables sesiones de trabajo. Aprendí a programar desde cero por mi cuenta, empezando con tutoriales en línea sobre Python y bibliotecas geoespaciales. Pasaba las noches estudiando las regulaciones federales, las directrices de la Oficina de Administración de Tierras, las declaraciones de impacto ambiental y las políticas de uso de tierras públicas que gobernaban millones de acres en todo el oeste. Imprimí montones de documentos, subrayé secciones sobre los requisitos de datos para la monitorización de recursos y creé hojas de cálculo que modelaban los patrones de deshielo a partir de sensores del Servicio Geológico de los Estados Unidos disponibles públicamente. El dinero se agotó rápidamente. Acepté trabajos como autónoma escribiendo informes básicos para pequeñas organizaciones sin ánimo de lucro medioambientales solo para cubrir la comida y las facturas de Internet. El café se convirtió en mi combustible. El sueño era secundario. El ventilador del portátil zumbaba constantemente mientras desarrollaba el primer prototipo, una aplicación que extraía imágenes de satélite y datos de sensores terrestres para predecir los riesgos de erosión en las pistas de las estaciones de esquí y los senderos públicos. Ese prototipo era mi esperanza de avance. Se lo presenté a un posible socio que conocí a través de un foro de fundadores en línea, un tipo que afirmaba tener contactos con inversores de la industria de actividades al aire libre. Nos reunimos en una cafetería en Sandy, y parecía entusiasmado, ofreciéndose a CEO desarrollar y presentarme a fuentes de financiación. Compartí el repositorio completo del código y los diseños detallados, confiando en el acuerdo verbal.
Semanas después, silencio total. Luego vi mi interfaz y algoritmos exactos lanzados bajo el nombre de su nueva empresa en una conferencia tecnológica regional. Se lo había llevado todo, había solicitado una patente provisional usando mi trabajo y me había dejado fuera por completo. Para entonces, casi se me habían acabado los $15.000, y ese robo me dejó sin nada más que capturas de pantalla y correos electrónicos que no probaban nada legalmente vinculante. No me rendí. Reescribí el núcleo de memoria, mejorándolo, añadiendo capas de aprendizaje automático para pronosticar la escorrentía del agua con mayor precisión. Siguieron meses de aislamiento, probando algoritmos contra informes históricos de la Oficina de Administración de Tierras sobre riesgos de inundación en el interior de la cordillera Wasatch. Sobreviví a base de comidas instantáneas y determinación, solicitando pequeñas subvenciones destinadas a mujeres en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, aunque la mayoría fueron rechazadas por falta de un historial probado. El segundo gran revés fue más duro. Para entonces, había contratado a un contratista a tiempo parcial y había conseguido una propuesta de proyecto piloto con la oficina regional de la Oficina de Administración de Tierras en Utah. El plan era desplegar sensores en una sección de prueba de terrenos públicos cerca de Alta, enviando datos en tiempo real a mi plataforma para mejorar la predicción de avalanchas y la asignación de recursos. Invertí todos los recursos que me quedaban en pruebas de campo, conduciendo por los cañones en medio de tormentas de invierno para instalar prototipos, calibrándolos con las estaciones meteorológicas oficiales. El rechazo llegó en una carta formal, datos de prueba insuficientes en el lugar durante múltiples temporadas, sin verificación independiente de la precisión en condiciones de montaña variables. Elogiaron el concepto, pero lo consideraron demasiado incipiente para una asociación federal. De la noche a la mañana, el contratista se fue a un trabajo estable. Los inversores que había conseguido se retiraron y las facturas se acumularon. La cuenta bancaria bajó de los $1.000. Por primera vez, me senté en ese pequeño apartamento mirando los avisos de desahucio, preguntándome si papá había tenido razón. Ese año, mamá todavía envió la invitación anual de Acción de Gracias, tradición, dijo. Conduje hasta la casa familiar por última vez. La mesa estaba puesta de forma elaborada, el pavo trinchado, todos con sus mejores galas festivas. La conversación fue ligera hasta que Grace, que entonces estaba en casa de la universidad, se dirigió a mí con ese tono de confianza que ya había dominado. «Y bien, ¿cómo va el proyectito tecnológico? Papá dice que startups, suelen quebrar en los primeros años». Las palabras cayeron exactamente como se esperaba. Miré alrededor de la mesa, nadie me defendió, solo esperaban mi respuesta educadamente. Algo se rompió silenciosamente dentro de mí. Terminé la comida en silencio, les di las gracias y me fui antes del postre. En el camino de vuelta al cañón, tomé la decisión, no más contacto, no más energía gastada en justificarme. A partir de esa noche, lo dediqué todo a Summit Gar. Sin noticias familiares, sin visitas en vacaciones, sin explicaciones. El aislamiento agudizó mi concentración como nada más podría haberlo hecho. La empresa se convirtió en mi única prioridad, refinando los algoritmos, recopilando conjuntos de datos independientes, preparándome para el día en que la tecnología fuera innegable por sí misma. El punto de inflexión llegó discretamente. Un pequeño contrato con la División de Recursos de Vida Silvestre de Utah para monitorizar los cambios de hábitat a lo largo del corredor del río Provo. No era glamuroso, solo ingresos suficientes para contratar a mi primer desarrollador a tiempo completo y alquilar un modesto espacio de oficina en el centro. Perfeccionamos la plataforma, integrando datos LIDAR más precisos para el modelado de elevación y asociándonos con universidades locales para estudios de validación sobre la salud de las cuencas hidrográficas. La noticia se extendió en los círculos de las agencias estatales. Pronto conseguimos proyectos piloto con el Departamento de Recursos Naturales de Utah para rastrear el impacto recreativo en terrenos públicos cerca de Moab y St. George. Estos proyectos demostraron la fiabilidad del sistema, alertas en tiempo real sobre la erosión de senderos, cambios en la calidad del agua por escorrentía y actividad ilegal de vehículos todoterreno detectada mediante comprobaciones cruzadas por satélite. Los ingresos crecieron de manera constante, lo que nos permitió ampliar el equipo a 8 personas y mejorar los servidores para un procesamiento más rápido. Me casé con Christopher durante esta fase, en una ceremonia tranquila en Park City con solo colegas cercanos presentes. A partir de entonces, usé Irwin profesionalmente para todos los comunicados de prensa,
paneles de conferencias y premios. No se trataba de esconderme del mundo, sino de crear una clara separación del nombre Larsen, que todavía tenía peso en las redes inmobiliarias tradicionales. Las entrevistas en revistas de tecnología locales se referían a mí como Whitney Irwin, directora ejecutiva de Summit Guard Technologies, y nadie relacionaba los puntos con la familia que había dejado atrás. El gran avance llegó después de incesantes revisiones de propuestas y demostraciones en talleres federales en Denver. Summit Guard ganó un contrato plurianual de $100 millones con la Oficina de Administración de Tierras para desplegar nuestro sistema de monitorización por inteligencia artificial en zonas de recursos de montaña de todo el país, desde las rocosas hasta las sierras y más allá. El alcance era masivo: instalar redes de sensores, integrarse con las bases de datos gubernamentales existentes y proporcionar paneles de control para los responsables de la toma de decisiones en todo, desde permisos de pastoreo hasta la mitigación del riesgo de incendios forestales. La cobertura mediática no tardó en llegar. Un reportaje en una revista de negocios regional destacó cómo una startup con sede en Utah estaba revolucionando la gestión de las tierras públicas. Los medios nacionales se hicieron eco de la historia, elogiando el uso innovador del aprendizaje automático para la conservación sin restringir el acceso. Hablé en eventos de la industria bajo mi nombre de casada, acepté premios en el escenario como Whitney Irwin y vi cómo la valoración de la empresa se disparaba. Al otro lado de la ciudad, en la casa de la familia Larsen, Grace escuchó a papá mencionar a un nuevo socio llamado Irwin durante una cena de negocios sobre acuerdos de tierras competidores. Se quejó de que algunos proyectos federales ahora requerían una monitorización ambiental avanzada de proveedores como esta empresa Irwin, lo que complicaba sus plazos de desarrollo tradicionales. Grace anotó el nombre de manera casual al principio. Más tarde, sola en su habitación, buscó en las bases de datos de contratos públicos por curiosidad, algo que solía hacer para mantenerse al día de las tendencias de la industria para el negocio familiar. El anuncio del premio de la Oficina de Administración de Tierras apareció de inmediato. Summit Guard Technologies, dirigida por la directora ejecutiva Whitney Irwin. Solo tardó unos minutos en cruzar referencias con los documentos de fundación de la empresa y viejos recortes de prensa. La revelación fue un golpe duro. Este era el trabajo de su hermana, construido de la nada hasta convertirse en un contratista federal que eclipsaba sus operaciones heredadas. La conmoción se convirtió en resentimiento durante semanas. Grace veía titulares que celebraban a la mujer innovadora que estaba rediseñando la gestión de recursos, mientras que su propio papel seguía ligado al envejecido modelo de ventas y arrendamientos de tierras de papá. Su posición como heredera natural de repente se sintió vulnerable. Los socios comenzaron a preguntarle a papá sobre la adopción de soluciones tecnológicas similares para mantenerse competitivos. Ella empezó a sembrar dudas en las cenas familiares, sugiriendo que el éxito era temporal, que los contratos federales eran frágiles y a menudo exagerados. Mamá escuchaba con simpatía. Papá refunfuñaba sobre la irrupción de empresas emergentes. Grace propuso una solución enmarcada como preocupación: podrían rescatar la situación forzando la rendición de cuentas sobre una antigua inversión interna. Les recordó los $2 millones que habían transferido a través de su cuenta años antes, destinados como apoyo familiar canalizado discretamente para un posible respaldo inicial. Aunque nunca se invirtió formalmente, argumentó que podría presentarse como un préstamo no pagado ahora que la empresa parecía solvente. Convencerlos llevó tiempo, pero no mucho esfuerzo. La narrativa encajaba con su visión de siempre: era necesaria una intervención para salvarme de un eventual colapso y preservar la reputación familiar. Grace se encargó de encontrar un abogado dispuesto a presentar la demanda basándose en esa supuesta deuda, reuniendo registros falsificados para respaldar la reclamación de impago. El plan estaba listo: solicitar la protección por quiebra en nombre del acreedor, lo que desencadenaría un escrutinio que retrasaría o desbarataría el despliegue del contrato con la Oficina de Administración de Tierras antes de que nadie se diera cuenta de la verdadera escala de la estabilidad de Summit Guard. Un sobregrueso del Tribunal Federal llegó a la oficina una mañana, marcado como urgente. Lo abrí en mi escritorio esperando papeleo rutinario de cumplimiento. En cambio, era una petición de quiebra presentada contra Summit Guard Technologies, alegando que la empresa era insolvente y debía $2 millones a un acreedor que había invertido al principio y nunca había sido reembolsado. El acreedor listado: Grace Larsen. Se me revolvió el estómago.
Leí el nombre 2 veces, luego escaneé los documentos adjuntos, acuerdos de préstamo fechados años atrás, firmas que se parecían vagamente a la mía, estados financieros que mostraban pérdidas masivas que no tenían ninguna relación con la realidad. Alegaba una inversión respaldada por la familia canalizada a través de la cuenta de Grace por razones fiscales, ahora en situación de impago. Primero sentí conmoción, luego una ola de incredulidad. Grace, mi propia hermana, había llegado tan lejos. Yo lo había construido todo sin un céntimo de ellos. Y, sin embargo, aquí estaba una reclamación fabricada diseñada para forzar la supervisión judicial y detener las operaciones. Llamé a Emily Castro de inmediato. Ella había gestionado nuestro cumplimiento del contrato federal desde el principio y conocía cada detalle de las finanzas de la empresa. Escaneé y le envié por correo electrónico la demanda mientras aún estaba al teléfono. La voz de Emily se mantuvo profesional pero con un toque de preocupación mientras la revisaba. Esto es un fraude flagrante, Whitney. Firmas falsificadas, cuentas inventadas, plazos que no coinciden con ninguna transacción real. Podemos desmontarlo solo con estados de cuenta auditados y registros bancarios. Hizo una pausa. Pero aquí está el riesgo. La petición en sí misma crea complicaciones. Incluso si se desestima rápidamente, la presentación se convierte en un registro público. Podría desencadenar revisiones de los socios de la Oficina de Administración de Tierras, retrasar los desembolsos de fondos o ahuyentar a los inversores privados. Y si el juez asignado tiene algún vínculo local con familias establecidas como la tuya, podrían alargarlo por las apariencias. Su advertencia caló hondo. La comunidad empresarial de Utah era muy unida. Las redes de dinero antiguo se superponían con los nombramientos judiciales. Un caso prolongado podría paralizar nuestro despliegue a nivel nacional en el peor momento posible. Conduje a casa temprano ese día, con la mente a toda velocidad. Christopher estaba en la cocina cuando entré, sintiendo que algo andaba mal de inmediato. Le entregué los papeles sin decir una palabra. Leyó en silencio, su rostro tensándose con cada página. Esto es una locura, dijo finalmente. Tu propia hermana. Después de todo lo que construiste de forma independiente. Nos sentamos en la mesa hasta bien entrada la noche, analizándolo. La traición era lo que más dolía, Grace posicionándose como la parte agraviada, usando la historia familiar como un arma. Christopher se preocupó en voz alta por las consecuencias prácticas, el despliegue de sensores programado en 3 estados, nuevas contrataciones, hitos de subvenciones pendientes. Cualquier retención en los pagos podría forzar despidos o incumplimiento de plazos, dañando la credibilidad que tanto nos había costado ganar. Acordamos una defensa agresiva. Durante los días siguientes, Emily coordinó un paquete de respuesta completo. Los estados financieros auditados por una de las 4 grandes mostraban reservas saludables y crecimiento de los ingresos. Expertos forenses en caligrafía compararon las firmas de la petición con docenas de mis muestras conocidas, concluyendo que no coincidían. Los registros bancarios de cada cuenta, personal y corporativa, demostraron que no hubo transferencias que coincidieran con la cantidad o el momento reclamados. Christopher ayudó a organizar cronogramas, sacando correos electrónicos antiguos y declaraciones de impuestos para establecer que nunca había aceptado fondos familiares después de mi partida. Incluso preparamos declaraciones juradas de los primeros miembros del equipo que confirmaban los orígenes de autofinanciación. Se acercaba la fecha del juicio. La mañana de la audiencia, llegué al edificio federal del centro con cajas de pruebas. Emily caminaba a mi lado, tranquila y preparada. En el otro lado del pasillo, mi familia entró como una unidad coordinada. Grace iba a la cabeza, vestida elegantemente, dirigiendo a su abogado con instrucciones discretas y asentimientos confiados. Mi madre vestía colores sombríos, con una expresión cuidadosamente dispuesta de dolorosa decepción. Mi padre se sentó erguido, proyectando la imagen de un patriarca obligado a limpiar el desastre de una hija descarriada. La sesión comenzó. El abogado de Grace se levantó dramáticamente, pintando un cuadro de mala gestión irresponsable y un préstamo familiar interno no pagado que ahora ponía en peligro los derechos de un acreedor. Hizo referencia al generoso apoyo canalizado para fines comerciales legítimos, ahora ignorado a pesar de repetidas solicitudes. Observé su actuación con el pulso firme, pero con la ira bullendo por dentro. Emily permaneció serena, esperando su turno. La sala del tribunal se llenó de manera constante,
El bajo murmullo de las voces se mezclaba con el crujido de los papeles y alguna tos ocasional. Tomé mi lugar en la mesa de la acusada, con Christopher a mi lado, su mano descansando ligeramente sobre la mía. Emily se sentó a mi otro lado, con pilas organizadas de pruebas frente a ella, tranquila y concentrada. Al otro lado del pasillo, Grace entró primero, su abogado justo detrás. Llevaba una chaqueta a medida y se movía con la misma confianza tranquila que había mostrado en las cenas familiares. Mi madre la siguió con un vestido oscuro, secándose los ojos con un pañuelo incluso antes de sentarse. Mi padre fue el último, con una postura rígida, dando la impresión de un hombre que atendía a regañadientes un difícil asunto familiar. El alguacil llamó al orden. El juez quien entró, asintió a todos y ocupó su asiento. El abogado de Grace se puso de pie de inmediato, su voz proyectándose claramente por la sala. Señoría, la demandante, Grace Larsen, solicita la protección inmediata por quiebra para Summit Guard Technologies. La empresa es insolvente y no ha reembolsado un préstamo de $2 millones adelantado hace años a través de un acuerdo familiar interno. La acreedora ha sufrido un daño financiero significativo. Hizo un gesto hacia una pila de documentos. Tenemos acuerdos de préstamo, pagarés y correspondencia que demuestran que la deuda fue reconocida pero nunca pagada. El reciente contrato federal de la empresa no cambia su subyacente dificultad financiera. Mi madre dejó escapar un suave sollozo al mencionar la dificultad financiera. Mi padre asintió lenta y solemnemente. Grace mantuvo la mirada al frente, con los labios apretados en una línea de certeza justiciera. Emily permaneció sentada, con expresión neutral, dejándolos terminar su actuación. Cuando el abogado se sentó, el juez quien se inclinó hacia adelante. Abogada de la parte demandada. Emily se levantó con elegancia. Señoría, hemos presentado una respuesta completa y una solicitud de desestimación con perjuicio. Antes de proceder, pido al tribunal que revise los registros suplementarios de activos y de impuestos presentados anoche. El juez quien asintió al secretario. Pasaron unos minutos mientras hojeaba las nuevas páginas. La sala se volvió más silenciosa a medida que leía. Entonces se detuvo, se quitó las gafas y miró directamente a la mesa de Grace. He revisado los registros de activos y de impuestos. Alguien en esta sala me está mintiendo a la cara. Los hombros de Grace se tensaron. El pañuelo de mi madre se congeló en el aire. La mandíbula de mi padre se apretó. Emily dio un paso adelante. Señoría, tenemos 3 pruebas principales que demuestran que la petición es fraudulenta. Proyectó la primera prueba en la pantalla. Las firmas en los supuestos documentos del préstamo no coinciden con ninguna muestra conocida de la caligrafía de Whitney Irwin. El análisis forense realizado por un examinador certificado muestra claras discrepancias en los patrones de trazo y la presión. Cada firma es una falsificación. Siguiente diapositiva. La fecha de la inversión reclamada coincide con el segundo año de universidad de la señorita Grace Larsen. Los registros bancarios de ese periodo no muestran grandes transferencias salientes de sus cuentas, ni depósitos correspondientes en la empresa. Última diapositiva. El número de cuenta que figura como receptor de los fondos nunca existió en ningún registro bancario asociado con Summit Guard Technologies o la familia Larsen. Parece haber sido inventado para esta presentación. Christopher me apretó la mano. Sentí su presencia firme a mi lado. El rostro de Grace perdió todo su color. La inclinación confiada de su barbilla desapareció. El sollozo de mi madre se detuvo abruptamente, como si alguien hubiera accionado un interruptor. Mi padre miraba al frente, con la piel pálida. El juez quien dejó los documentos. Señorita Castro, ¿tiene algo más que añadir? Emily negó con la cabeza. Esa es la esencia, señoría. La petición no contiene ninguna deuda legítima, ninguna inversión real y ninguna base para la declaración de quiebra. Pedimos al tribunal que desestime con perjuicio y remita el asunto a la Fiscalía de los Estados Unidos para la investigación de fraude de quiebra y posible interferencia con un contratista federal. El juez quien recorrió la sala con la mirada, luego la fijó en la mesa de Grace. El tribunal considera que la petición carece de fundamento y se basa en pruebas falsificadas. El caso queda desestimado con perjuicio. Se ordena al secretario que remita todo el material a la oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos para que tome las medidas oportunas.
Este tribunal no tolerará intentos de utilizar indebidamente los procedimientos de quiebra para interferir con un contrato federal o para perpetrar un fraude. El mazo golpeó con fuerza. Grace se quedó helada, con los ojos muy abiertos. Mi madre miraba al suelo. Las manos de mi padre se aferraban al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Emily se volvió hacia mí con un pequeño asentimiento de alivio. Christopher exhaló, su agarre en mi mano se relajó por primera vez en toda la mañana. Sentí que el peso de los últimos 10 años se aliviaba ligeramente, aunque la ira todavía ardía por dentro. La sala comenzó a vaciarse, pero las verdaderas consecuencias no habían hecho más que empezar. Los investigadores federales actuaron rápidamente una vez que la remisión llegó a su mesa. Los agentes interrogaron primero al abogado de Grace, exponiéndole las pruebas de fraude y la posibilidad de inhabilitación para ejercer la abogacía si no cooperaba. Enfrentado a graves consecuencias, entregó correos electrónicos, borradores de documentos y grabaciones de reuniones donde Grace había detallado el plan, enmarcándolo como necesario para proteger los intereses familiares de mi supuesto fracaso inminente. El panorama completo salió a la luz. Grace lo había orquestado todo, desde la fabricación de los antiguos papeles del préstamo hasta instruir a mi madre y a mi padre sobre sus papeles en el tribunal. Los fiscales construyeron un caso sólido por fraude de quiebra, perjurio e intento de interferencia con un contrato gubernamental. Las opciones de Grace se redujeron rápidamente. Su abogado negoció un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio y una sentencia más dura. Aceptó la libertad condicional, antecedentes penales federales permanentes por un delito grave que la seguirían de por vida, multas sustanciales que agotaron sus ahorros personales y órdenes de restitución. Lo más doloroso para ella fue que mi padre revisó formalmente sus planes de sucesión y los documentos de la empresa, eliminándola de cualquier puesto ejecutivo o herencia significativa ligada al negocio. El estatus de niña de oro se evaporó de la noche a la mañana. Las consecuencias se extendieron a la empresa familiar. La noticia del escándalo corrió por los estrechos círculos inmobiliarios de Utah. Clientes importantes, promotores con proyectos turísticos pendientes, solicitaron auditorías de sus asociaciones. Varios se retiraron por completo, citando el riesgo para su reputación. Los bancos endurecieron las líneas de crédito después de leer los informes de prensa. Mi padre pasó meses tratando de estabilizar las operaciones, pero el flujo de caja se resintió a medida que los acuerdos se estancaban. Durante el año siguiente, más socios se distanciaron. Una empresa conjunta clave en Park City se vino abajo cuando la otra parte invocó una cláusula de moralidad. Los ingresos cayeron bruscamente. Mi padre envejeció visiblemente, trabajando más horas para salvar relaciones que había tardado décadas en construir. Finalmente, sin un camino viable de recuperación, aceptó una oferta de un competidor regional más grande y vendió la empresa por una fracción de su valor anterior. El nombre Larsen perdió su dominio en el desarrollo de montaña. Mi madre envió una carta unos 8 meses después del acuerdo de culpabilidad. Llegó escrita a mano en un papel grueso, 12 páginas justificando sus acciones. Escribió sobre su preocupación por mi bienestar, el miedo a que el mundo tecnológico me arruinara y cómo Grace los había convencido de que la intervención era la única manera de traerme a casa. Frases como «solo queríamos lo mejor» y «la familia debe permanecer unida en los momentos difíciles» llenaban las páginas. Ninguna disculpa directa, solo el lamento de que las cosas se hubieran intensificado. La leí una vez y la dejé a un lado sin responder. El enfrentamiento final tuvo lugar en el pasillo del juzgado, justo después de la confirmación de la sentencia. Mi familia se demoraba cerca de un banco, hablando en voz baja. Grace parecía más pequeña, con la mirada baja. Mi madre apretaba unos pañuelos. Mi padre estaba de pie con los hombros caídos. Me acerqué con Christopher a mi lado. Se giraron cuando me detuve a unos metros. Señor Larsen, señora Larsen, Grace. Los nombres formales flotaron en el aire. Mi madre se estremeció. Mi padre me miró brevemente antes de desviar la vista. Supongo que entienden el papel que cada uno de ustedes jugó en esto, dije con voz neutra. El fraude, las mentiras, el intento de destruir lo que construí. Mi padre comenzó, Whitney. Fue sobre todo. Lo interrumpí. No lo hagas. Grace lo dirigió, pero ustedes la apoyaron. Eligieron creer que fracasaría en lugar de admitir que estaban equivocados. Mi madre susurró,
pensábamos que te estábamos protegiendo. La protección no implica documentos falsificados en un tribunal federal, mantuve mi voz firme. Las consecuencias que ahora enfrentan son solo suyas. Grace finalmente habló, con voz débil. No pensé que llegaría tan lejos. Pero llegó. Y he terminado. Me di la vuelta para irme, luego me detuve. No vuelvan a contactarme. No se pongan en contacto con Christopher ni con nadie relacionado con Samit-Gar. Ya no somos familia de ninguna manera que importe. Nadie nos siguió mientras nos alejábamos. Ese pasillo marcó el final absoluto. No más invitaciones, no más cartas, no más pretextos. Nos expandimos de manera constante después de que el caos del tribunal se desvaneciera. Se abrieron nuevas oficinas en Denver y Boise para apoyar a los equipos de campo que desplegaban sensores en terrenos federales más amplios. El personal superó los 200 ingenieros, científicos de datos y expertos en políticas, todos atraídos por la misión de equilibrar la conservación con el acceso responsable. Llegaron contratos de seguimiento con la Oficina de Administración de Tierras y otras agencias, por un total de miles de millones en plazos plurianuales para la implementación a nivel nacional y el mantenimiento continuo. Christopher y yo diseñamos nuestra propia casa, una moderna residencia de estilo montañés enclavada en las colinas sobre Park City, con amplios ventanales que enmarcaban los picos. Nos mudamos justo antes de que llegara Presley, una niña sana de pelo oscuro y ojos curiosos. La vida se asentó en un ritmo de reuniones de la junta directiva, cenas familiares y noches tranquilas viendo los atardeceres desde la terraza. A menudo sostenía a Presley en el cuarto del bebé al anochecer, meciéndola suavemente mientras se dormía. La habitación olía a loción de bebé y a ropa limpia, con una luz suave que se filtraba a través de cortinas transparentes. Una tarde, mientras me agarraba el dedo con una fuerza sorprendente, le susurré historias, no cuentos de hadas, sino verdades sobre perseguir lo que importa. Intentarás cosas que te den miedo, le dije en voz baja. Y algunas personas podrían decir que es imposible o imprudente, pero los que importan aplaudirán cada paso, incluso los tropiezos. Ella arrulló, con los ojos medio cerrados. Pensé en las celebraciones del equipo después de cada contrato, cuando las noches de trabajo se convertían en risas compartiendo pizza, y los colegas enviaban mensajes de felicitación a horas intempestivas porque realmente les importaba. Esas eran las personas con las que elegí rodearnos. Nunca llegó ninguna noticia de los Larsen. Ni tarjetas, ni llamadas, ni intentos de reconciliación. El silencio fue total, y lo agradecí. Presley nunca conocería el peso de la aprobación condicional ni la herida del favoritismo. Su mundo estaría lleno de ánimo para explorar, fracasar y volver a intentarlo, respaldada por un apoyo incondicional. La coloqué en la cuna, observando su pequeño pecho subir y bajar. Esta niña crecería creyendo que sus ideas tenían valor simplemente porque eran suyas. Aprendería que la verdadera familia celebra los triunfos sin celos y se mantiene firme en los contratiempos. Ese es el legado que construí, no a partir de dinero antiguo o una posición heredada, sino de la persistencia y la libertad de elegir quién pertenece a tu vida. El éxito no son solo contratos o titulares. Es crear un entorno donde la siguiente generación comience más fuerte de lo que tú lo hiciste. Intentaron demostrar que yo era el fracaso que siempre predijeron. En cambio, mostraron el coste de negarse a crecer. Mientras su mundo se encogía, el mío se expandía, demostrando que la determinación, unida a personas que realmente te apoyan, supera la duda en todo momento.